Presentan Entre Líneas. Pero de por sí. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, buenas noches, son las 8:04. Transmitimos desde la capital del estado. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz, este es su programa Entre Líneas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el testamento. Este es el mes de septiembre, designado como el mes de testamento. Para eso hemos invitado al licenciado Rafael Arriaga Paz, presidente del Colegio de Notarios de Hidalgo. Licenciado, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, es un placer estar aquí con usted para comentar este aspecto tan importante en la vida de los ciudadanos. Muchas gracias. También está el licenciado Enrique Arias Sapien, él es del Colegio de la Barra de Abogados, Colegio de Abogados en el Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Juan Carlos, le agradezco la invitación. Buenas noches, licenciado Arriaga. Buenas noches a su auditorio. Gracias. Vamos a... Sí, les voy a pedir que si una cuarta de distancia de los micrófonos para que no se vicie mucho. Bueno, en algunos estados el costo del testamento en este mes baja al 50%, en algunos hasta 450 pesos, en el estado de Hidalgo cuesta 800 pesos, pero hay otros estados como Coahuila, que es gratuito, Michoacán, que es gratuito. ¿Por qué en esos estados es gratuito y por qué no en Hidalgo, licenciado Arriaga? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que nos falta integrar muchos aspectos de la actividad notarial a un verdadero servicio social. Y yo creo que todo esto pues es producto de la evolución que el mismo derecho debe tener, toda vez que el fenómeno de adaptación a las necesidades impera en esta actividad, y sería muy importante que unificáramos criterios porque al fin y al cabo yo pienso, es mi manera muy personal de considerar al derecho notarial como una rama del derecho social. Es reivindicador y precisamente tiene el objetivo de servir a las clases económicamente débiles, no nada más a las gentes que tienen alguna cantidad de dinero siempre dispuesta para satisfacer alguna necesidad de esta especie. Entonces, bien para testar. Yo creo que sería bien tomar en cuenta esta actividad y incorporarla, y pues es una inquietud que me llevo en esta ocasión, siempre aprende uno algo. Pues sí, porque hay, por ejemplo, estados que incluso cobran hasta 200 pesos, estaba viendo Veracruz 300 pesos, para el costo general, y para ejidatarios 200 pesos. Creo que vale la pena ver este asunto. Bueno, también una problemática que se registraba hasta hace un año era la certeza jurídica sobre la existencia de alguna otra disposición testamentaria en diversas entidades del país. Es decir, una persona testaba en Hidalgo, pero iba a Veracruz y tenía otro testamento. De ahí que se hizo el Registro Nacional de Testamentos, una dirección que pertenece a la Secretaría de Gobernación, y esto permitió justamente darle certeza jurídica a nivel nacional, porque este era un problema, licenciado. Bueno, el particular que decide realizar su testamento, no importa el lugar a donde vaya a radicar, basta con que emita su voluntad y ésta se cumpla, porque ese es el objetivo del testamento, provocar que el particular, en uso de sus facultades para decidir sobre el futuro de sus bienes cuando él ya esté ausente, opere, porque bueno, en realidad creo que el testamento es el único documento donde se permite al hombre mandar y que se ejecute su voluntad, porque nosotros en realidad estamos inmersos en una situación de descontrol cuando ordenamos algo y no se ejecuta, pero el testamento, por su naturaleza, es el documento que le permite al hombre sentir que vale su opinión, vale su decisión y tiene que respetarse aún
en contra de todos los intereses adversos. Aunque en ocasiones se cambie la voluntad de la persona que testó, pero bueno, es un asunto muy complicado cuando se quiere cambiar esta situación, pero se han dado casos, justamente incluso donde participan los mismos notarios, se prestan ese tipo de situaciones. Bueno, lo que pasa es que el testamento es un documento formal que reúne determinados requisitos que lo hacen un documento que debe de reunir determinadas solemnidades. Una de ellas es emitir la voluntad libre de coacción o violencia, y que el testador pues emita clara, diáfana, tranquila y serenamente su voluntad para que ésta se respete. Licenciado Enrique Arias, ¿tenemos los mexicanos y los hidalguenses la cultura del testamento? No, yo incluso encontré una encuesta de Mitofsky que decía que pues es muy interesante, de ¿no? 8 de cada 10 mexicanos no contaban con disposición testamentaria. O sea, no tenemos una cultura de hacer testamento. El problema radica básicamente en que pensamos que no nos vamos a morir, o nadie nos queremos morir, o pensamos que el testamento es una actividad exclusiva de aquellas personas de edad avanzada o personas que tengan mucho dinero. Y no necesariamente es así. Nadie sabemos cuándo podamos morir, ni sabemos cómo vamos a morir. Tampoco tenemos dispuesto nuestro patrimonio para que se transmita a ciertas personas o a quien nosotros deseamos. Entonces, si no hacemos esa disposición, la ley supone a quién lo debe repartir, pero no es una cultura generalizada. En México no es una cultura. Pero también otro dato, la gente en esta encuesta menciona el 32% que no tiene nada que heredar. ¿Esto es real? Bueno, tenemos que ver que hay derechos y obligaciones que se extinguen con la muerte. El patrimonio son esos derechos y obligaciones que son susceptibles en dinero. El patrimonio no se extingue, se transmite. Tendríamos que ver qué es lo que dejamos para que se pueda transmitir. No hablemos necesariamente de una casa, no hablemos necesariamente de bienes inmuebles, porque muchas veces tenemos, o por lo menos te puedo decir por la experiencia, que la gente redacta cartas o llama a sus seres queridos y les hace una disposición de manera verbal o de manera escrita que no tiene ninguna validez, y son pocas las personas que desean honrar esa voluntad. Que la respetan. Sí, no la honran. O sea, cada quien dice, bueno, a mí me corresponde por ley tanto cuando se asesoran, y no funciona eso. Sí, entonces es un verdadero conflicto esta situación. Sí, no, familias que se separan, juicios que se vuelven interminables, es mejor repartir, aunque sea mal repartido, pero repartir. Bueno, mucha gente también piensa que el costo de un testamento es caro. Sí, se tiene esa creencia, o se piensa que es muy difícil, pero también el problema es, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a dejar? ¿Y qué pasa si estas personas o mis posibles herederos se enteran que no les deje nada? El testamento tiene secrecía. Antes había testigos, ahora ya el testamento público abierto no necesita testigos, entonces queda la voluntad entre el testador y el notario. Nadie más lo debería de saber. Entonces, esas cuestiones debemos de dejarlas en el olvido, y creo que debemos de formarnos una cultura para disponer de nuestros bienes después de nuestra muerte. Seguramente el licenciado y notario Rafael Arriaga Paz tiene muchas anécdotas sobre testamentos, algunos incluso que se hayan protestado y que hayan dividido a la familia. Bueno, la potestad del particular que emite su testamento es clara. El testamento debe ser un documento entendible, y las diferencias que surgen en las cuestiones testamentarias pues se pueden dar en la realidad cuando se pretenda nulificar el testamento porque no se cumplieron las disposiciones. Pero en el testamento se contiene una voluntad perfectamente bien definida que obliga al ejecutor del testamento, que generalmente es el albacea, a respetar, y él es el encargado de que se siga esta situación.
Se dan dentro de los juicios sucesorios intestamentarios muchas cuestiones desfavorables para el espíritu de unidad que debe prevalecer en el medio social. De ahí que el testamento sea precisamente un instrumento que permite al particular decidir libre y espontáneamente cuál es su voluntad, y aquí el juez no tiene que opinar sobre ningún aspecto del testamento, a diferencia del intestamentario, en donde tiene que aplicar un principio por virtud del cual los parientes próximos excluyen a los lejanos, y ya no va a ser la voluntad del testador, sino la del juez la que decide sobre... O la argucia de los abogados. Bueno, ahí es en donde está uno de los aspectos importantes que pues caen ya dentro de los posibles riesgos a los que se enfrenta el patrimonio de una persona, que se destruyan las familias, que se peleen. Los casos son tan típicos que por una máquina de coser o por un terreno que está intestado se dividan las familias, se dejen de hablar y haya muchos problemas. Esta consulta, Miklowski, a la que hizo alusión el licenciado Enrique Arias, mencionaba algo que vale la pena reproducir. Dice, ¿qué lo motivó a hacer su testamento? Y el 39% contestó para que no haya conflictos familiares, el 22% para proteger a la familia, el 12% porque ya es una persona mayor, el 6% para dejar las cosas en orden, el 4% porque está enfermo, el 3% para no dejar mis pertenencias al gobierno, luego el 2%, solo el 2% dijo por previsión, y otro 2% dijo porque es requisito en su trabajo. ¿Es requisito en algunos trabajos el testamento? Yo preguntaría. Yo tengo conocimiento, no. Por lo menos esto me saltó en la encuesta, ¿no? Ni por cuestiones de riesgo, todavía que yo tenga conocimiento, no. Obviamente sabemos que hay trabajos o oficios que implican un mayor riesgo para la persona que los desempeña, pero yo hasta donde tengo conocimiento, no sé si el señor... ¿No se referirá a lo mejor a las personas beneficiarias de seguros cuando entra alguna empresa pública o alguna empresa privada que tenga algún seguro específico? Bueno, es que aquí sí tendríamos que hacer la distinción. El contrato de seguro cuando se hacen, o en una cuenta bancaria, cuando se hacen los beneficiarios, primero tendríamos que ver que no entran, si no se incluyen dentro del testamento los beneficiarios dentro de un seguro o dentro de una cuenta bancaria, no entran dentro del testamento, sino tendrán que repartirse entre aquellas personas que han sido designadas previamente como beneficiarios, y sin importar que tengan grado de parentesco o no. Entonces, al aperturar una cuenta o al abrir o al designar un seguro de vida como beneficiario, podemos designar a cualquier persona sin cuestión de parentesco, y no creo que sea requisito para una empresa, sino requisito por el banco o requisito por la aseguradora, nada más. Licenciado, ¿por qué se instituye, licenciado Arriaga Paz, el día del testamento, el mes del testamento? Bueno, precisamente dentro de los objetivos de la actividad notarial, hubo conciencia en la Asociación Nacional del Notariado para vincular el ejercicio de los notarios a las necesidades colectivas. Se pensaba que el testamento era un contrato, una disposición costosa, y precisamente lo que yo le decía en un principio de nuestra charla, el derecho notarial tiene que reivindicar a quienes no tienen acceso a un servicio caro, para el efecto de que pues exista un plano de acción en el que todas las clases sociales tengan acceso. De ahí que nació esta inquietud en la Asociación Nacional del Notariado para convocar a todos los agremiados a nivel nacional a una campaña que tuviera el objetivo claro de servir a la colectividad, pero de una manera efectiva. Y bueno, yo pienso que nos falta todavía mucho camino, mucho que hacer en esta situación, y yo creo que tenemos que estar hermanadas las instituciones afines como las barras de abogados, los colegios,
porque es necesario ver el margen de tiempo que se lleva un juicio sucesorio intestamentario y un testamentario, porque bueno, lo que pasa es que hay la idea de que un testamento es un documento que trae el particular y que ya resuelve de manera definitiva su situación patrimonial, y no es así. Muere el particular que hizo el testamento, tiene que tramitar un juicio sucesorio testamentario. Mínimo 3 meses. Entonces, dentro de esta situación, pues habría que convocar después, en una segunda etapa, a los colegios de notarios, a los colegios de abogados, para que se junten en una actividad única en la República y los trámites de los juicios sucesorios, testamentarios e intestamentarios sean más ágiles, menos engorrosos. Sí, exactamente. Entonces, pues yo creo que aquí con el señor licenciado Arias, que representa una agrupación hermana, pues yo creo que podría emitir su opinión en ese sentido, y yo creo que sería muy bueno, junto con esta campaña del testamento, la del trámite para los testamentarios e intestamentarios. Más ágil. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. El licenciado Arriaga Paz mencionaba la necesidad de vincular justamente a los abogados con este asunto de los testamentos para que fueran más ágiles y se redujera el tiempo de finiquitar los bienes. Licenciado Arias. Sí, pero yo creo que habría que aclarar que muchas veces no depende directamente del abogado, sino también depende de la carga que existe en los juzgados, de lo que se tarda en el registro público de la propiedad o el archivo general de notarías en emitir los informes respectivos, si existe o no una disposición testamentaria. Y yo creo que sí se podían vincular los tres sectores. ¿Y el costo también? Sí, el costo. O sea, ¿cuánto cuesta un juicio sucesorio? Eso sí dependerá del... Pero se manejan porcentajes, ¿no? En algunos casos hay abogados que llegan a manejar incluso porcentajes, ¿sí? Porcentajes. 20%, 15%, no sé. Lo que sí está prohibido por disposición de la ley es que algún bien que sea parte de la herencia sea adjudicable al abogado como parte o cobro de los honorarios. Eso no está permitido. Que es una práctica además pero se llega común. A dar. Eso es muy cierto, se llega a dar, se da, es común, es frecuente. Pero sí, yo creo que se podían conjuntar esfuerzos y ya los notarios están haciendo la promoción de un mes de testamento, podríamos, sí, por medio de la asociación, por lo menos la que yo represento, tratar de ver que en este mes la asesoría, la tramitación tuviera también fuera gratuita o con un costo preferente, y también hablar respecto a los pago de derechos que hay en el registro público de la propiedad y archivo general de notarías, para que todo fuera asequible a las personas que quisieran promover el juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, con testamento o sin testamento. Sobre todo las personas de escasos recursos. Así es, sí. No aprovechar nada más porque tengo la oportunidad. No, bueno, también pudiera ser algo que beneficie, pero muchas personas también no tienen la cultura del pago. También por eso no quieren realizar el testamento, porque no saben o piensan, yo sí lo he escuchado, que se les va a cobrar en base a los bienes que tienen. Eso no procede. Tienen tabuladores, tienen los notarios, tienen precios específicos y no implica muchas veces los bienes o la descripción de los bienes. Salvo que fuera muy elaborado y muy minucioso, esos que describen todo en el testamento, a lo mejor obviamente tendría que ser un poco más costoso. ¿Por qué los mexicanos en general tienen la percepción o tenemos la percepción de que el abogado o el notario nos van a querer quitar algo de la herencia? Yo creo que es parte de la cultura que tenemos, incluso lo podemos ver en el libro de Benítez. Pero tiene que haber algún antecedente, sí, no es gratuito. En el libro de Benítez de los indios de México, que dice que de las peores tragedias que nos ha pasado en México son los abogados. Debemos de entender que tenemos mala fama, es un gremio con mala fama. Nosotros estamos tratando de dignificar la profesión por medio de nuestra asociación. Yo supongo que cada asociación debe hacer lo propio. Tenemos mala fama, ha habido muchos abusos, ha habido muchos excesos, ha habido malas actividades de abogados y la sigue habiendo. Yo no le puedo decir que no lo podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que tratamos de hacer es vigilar la actividad, la labor, el quehacer diario del abogado, y que no se preste a la corrupción. Porque muchas veces se le dice al cliente, y esto deme tanto para el juez, y el juez ni siquiera se enteró que le llegó un solo centavo, un solo peso, y ya se está denigrando el nombre del juez
sin que se le esté dando participación del dinero que está haciendo mal habido. Y lo mismo pasa con los notarios, licenciado Arriaga. Bueno, sí, tiene razón el señor licenciado. Urge que nos vinculemos a un aspecto estrictamente moral en el ejercicio de nuestras profesiones. El abogado protesta servir a la sociedad cuando recibe un título y revertir a la sociedad algo de lo recibido, y lo menos que podemos hacer es una conducta apegada a la realidad. Y como dice el señor licenciado, se dan casos vergonzosos que denigran la función notarial y que de alguna manera pues tenemos que reconocerlos, pero no debemos cruzarnos de brazos, tenemos que ser activos y provocar, como yo le decía yo, una auténtica vinculación con instituciones hermanas, buscar la manera de que no solo el particular haga el testamento, sino que las legislaciones que previenen largos pasos para resolver un juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, se adapten a un término más ágil, porque, bueno, dentro de la actividad de los juicios sucesorios existe la posibilidad de que cuando todos los herederos sean mayores de edad, no haya menores de edad, estén de acuerdo, se tramite una sucesión en una notaría y con esto se acortan los plazos. ¿Y por qué no buscar que junto con la propaganda repetitiva del testamento venga una segunda etapa en la que nos hermanemos con instituciones afines y busquemos la manera de hacer ágil el procedimiento en el juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, y le demos a la sociedad algo de lo que tenemos la obligación de revertir? Señor Carrillo, de la ciudad de Tunancingo, pregunta, y esto ya se contestó, pero tomo vale la pregunta, que si a pesar de que hay un testamento, los herederos tienen que hacer un juicio para disponer de las propiedades heredadas. Sí, ¿verdad? Sí, necesariamente tienen que hacer un juicio para adjudicarse los bienes. Cuando muere la persona con testamento o sin testamento, todos los bienes conforman una masa, que es lo que se conoce como masa hereditaria. Hasta en tanto son repartidos a cada una de las personas que les va a corresponder esa porción. Hay algunas otras personas que piensan que platicando con la familia y les dice, tú te vas a quedar con esta propiedad, o tú te vas a quedar con mi coche, o tú te vas a quedar con mi reloj, o tú te vas a quedar con mi pluma, ya es suficiente para hacer el testamento. Sin embargo, hay cuando ocurre el deceso, vienen los problemas. Y es ahí cuando empiezan los conflictos. Bueno, lo que pasa es que todos los particulares llegan a acrecentar su patrimonio con bienes muebles, inmuebles, cosas de valor. Y no es válido un documento que no tenga la formalidad de ser testamento. Hay personas que también hacen llamar a un padre, a un auxiliar espiritual o a un familiar y dicen, tú eres el patriarca de la familia, ante ti manifiesto que el bien fulano va a ser para fulano y el bien, eso no es válido. Desafortunadamente, como decíamos, el testamento es un documento formal que se tiene que hacer ante notario, ante un capitán de una nave o de un barco, en guerra con el comandante del batallón, pero sí tiene que ser un documento eminentemente formal. Junto con el matrimonio son las dos instituciones eminentemente formalistas. Bueno, vamos a una pausa inmediata y regresamos. Bueno, ya regresamos. Aquí la señora Eugenia pregunta que si en caso de un intestado se puede arreglar en este mes de septiembre. Pues todos los meses, lo que pasa es que a lo mejor ella está buscando un costo barato. Sí, no hay un mes específico para la tramitación del juicio. No hemos por lo menos no hay un acuerdo previo entre la sociedad hermana, que es la Colegio de Notarios, y la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ni la Secretaría de Gobernación, que son los
los que están organizando respecto a la tramitación del juicio, pero no, el juicio puede iniciarse en cualquier etapa del año. Otro que escucha, no dice su nombre por razones obvias, pero quiere saber que si ella puede hacer un testamento y heredar todos sus bienes a una sola persona, ya que el licenciado Arriaga dijo que solamente la mitad de sus propiedades la puede heredar y la otra mitad tiene derecho a su cónyuge. Bueno, lo que pasa es que cuando una persona está casada bajo el régimen de sociedad conyugal, el caudal que va a ser materia del testamento no puede ser dispuesto si el bien pertenece a la sociedad. Si es nadie puede hacer un testamento sino de sus propios bienes. Es decir, el matrimonio contraído bajo el régimen de sociedad conyugal establece que el 50% es de uno y el 50% es del otro. Lógicamente, se muere el señor, queda ya en cuestión de intestado el patrimonio del señor que murió. Entonces, se requiere que el particular sea propietario del bien para poderlo al 100%. heredar. Exactamente, 100%. Es decir, perdón, la otra limitante que se podría encontrar es la disposición de los bienes si tuviera personas a las cuales tiene obligación de proporcionarles alimentos. Entonces Hijos tiene menores. que asegurar, o aunque sean mayores, pueden estar discapacitados. ¿Sí? Tiene que asegurar esos alimentos. Bueno, una cuestión también interesante es, ¿por qué no se obliga a los jóvenes cuando llegan a la mayoría de edad a hacer un testamento? bueno, porque es un acto voluntario. Nadie está obligado a hacer lo que no quiere hacer y priva el principio de la libertad para poder emitir su voluntad. Entonces, se entiende que a mayor cultura, a mayor preparación, pues debemos de dejar las cosas de tal manera arregladas mediante el testamento o la donación en vida o cualquier otra circunstancia y no dejar problemas, pero no podemos obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Pero ¿no le sale más costoso al Estado como ente que regula las relaciones sociales? ¿No le sale más costoso llevar tantos juicios? Bueno, siempre lastima, vulnera y de alguna manera es perjudicial para la cuestión económica y por lo consiguiente todo repercute en la armonía social, pues no dejar las cosas bien y no arreglar de tal manera sus bienes que no deje lugar a dudas. Es que alrededor de los bienes surgen muchas inquietudes, muchas ambiciones, muchas cuestiones que usted nunca se imagina que una persona que se lleva bien con su hermano se dejen de hablar por una parcela o por un bien mueble que no tiene valor, y se dan estos casos, los vemos. Es doloroso para la actividad de entenderlo, pero mejor es hacerlo, pero no podemos obligar a ninguna persona a hacer su testamento. Bueno, al menos sugerir, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquí los problemas y las circunstancias, aquí en la realidad supera la ficción. Podríamos imaginar muchos casos, pero la realidad nos va a superar. El problema de hablar de obligar a hacer un testamento, el testamento es un acto de libre voluntad. Y obligar a alguien, y ya el testamento ya estaría viciado de nulidad, para empezar. Y eso implicaría nos haría pensar, obligarlo, y también estaríamos obligando también a designar a los herederos. O sea, se prestaría muchas cuestiones. Entonces, por eso es un acto de libre voluntad. La persona, cuando está consciente, cuando quiere hacerlo, es cuando lo debe realizar. Lo único que deberíamos de tener nosotros es cultura para promoverlo, cultura para hacerlo. Bueno, otra cuestión de la consulta Mitofsky señala que un 1% de la población, de cerca de 1,000 entrevistados, dice que no sabe lo que es un testamento. Esto me llamó mucho la atención. Bueno, ¿hay ignorancia? Es cierto. Mire, lo que pasa es que estamos necesitados de un sistema de culturización general, no solo en materia del testamento.
Y yo creo que depende precisamente de las agrupaciones de profesionales, pues dar a conocer a través de medios como el que estamos utilizando, periódicos, revistas, los beneficios, las cuestiones trascendentes en la vida de un hombre que hay que ordenar y regular, y yo creo que pues esto es producto de nuestra deficiente cultura, que tenemos que admitirla, porque hay países en donde pues la cultura priva sobre cualquier aspecto, y ojalá y esto quien deba de tomarlo en cuenta pues lo aprecie como una actividad altamente positiva que reditúa en beneficio de la colectividad. Bueno, sobre todo en este mes, que es justamente el mes del testamento, para que las personas que aún no lo han hecho se acerquen ante un notario y puedan justamente llevar a cabo la voluntad, escoger a sus herederos y los bienes que vayan a heredar. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos, ya nos vamos corrido, ¿verdad, don George? Gracias. De acuerdo a la encuesta nacional en viviendas realizada por el INEGI, dice que la proporción de los ciudadanos que han recibido algo como herencia es muy baja, y únicamente el 40% de ellos lo ha recibido por medio de un testamento registrado ante un notario. La mayoría, el 51%, se ha adjudicado los bienes de manera natural, y el 8% lo ha hecho a través de un juicio. Es lo que decíamos hace rato, ¿no? Que las personas piensan que porque la persona que reparte los bienes se lo hace de manera verbal, ya piensan que ese bien pertenece, pero hay que llevar incluso un juicio para que los bienes pasen a nombre ante un notario. Si no, no es válido. Así es. Bueno, otro asunto es de los testamentos. Hay varios tipos: el ordinario y el especial, y dentro del ordinario está el público abierto, público cerrado, el hológrafo y el público simplificado, y en el especial está el privado, militar, marítimo y hecho en un país extranjero. Sin embargo, me está diciendo ahorita el licenciado Enrique Arias que en el Distrito Federal ya desaparecieron. 24 de julio desaparecen todos los testamentos, bueno, los ordinarios y los especiales, y solo queda el público abierto y el hecho en país extranjero. Nada más se tendría que reconocer el que está hecho en país extranjero, pero ya todos los demás desaparecieron. O sea, cada día se simplifica. Sí, creo que es la tendencia. Son inoperantes, son inusuales, son raros, y además el testamento requiere muchas formalidades, y a veces un testamento que la misma persona que va a disponer de sus bienes lo haga de su puño y letra y no sepa lo que tiene que hacer, esa carta que hizo no tiene ninguna validez. Tendría que llevarla a un notario, o lo tendría que llevar al registro público de la propiedad. Tendría que hacer muchas cuestiones que marca la ley, que necesitaría forzosamente la asesoría o de un notario o de un abogado. Entonces, para tener la certeza, lo que debe hacer es acercarse a un notario de su confianza, al colegio de notarios, que le digan qué notario se lo pudiera hacer según la región donde vive, para que le hicieran un testamento público abierto, que creo que es el que da más certeza jurídica que cualquier otro instrumento. ¿El consejo de los abogados y de los notarios es que se herede en vida? Bueno, tal cual el término es mal empleado, no hay herencia en vida, eso sería una donación, se evitan muchos problemas, eso es cierto. Haciendo la donación, se acaban los problemas, se repartieron y ya no hay juicio previo. Es una escrituración, pues también se tendría que hacer la transmisión. Incluso. Cuando son entre ascendientes y descendientes, pueden entre hermanos y demás, si hay impuestos, pero aquí lo que tendríamos que ver, ya se evitan el juicio, aunque dejen testamento, hay que hacer un juicio, y si contiene bienes inmuebles esa transmisión del patrimonio, habrá que escriturarlos, o sea que si hay juicio y hay escrituración, de todas formas tendrían que haber la participación de un notario. Siempre es mejor. Lo que pasa es que el juicio sucesorio testamentario y el intestamentario terminan con una resolución judicial. ¿Y qué es lo que dice el juez? Remítanse los autos a un notario para que haga la escritura. ¿Y cuánta vuelta le dimos para llegar a lo que puede hacer un particular, una donación en vida? Bueno, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que un juicio de un año, que es más o menos un término prudente para tramitar un juicio sucesorio testamentario que no tenga ningún problema, pues va a significar
un costo para el particular. En cambio, la donación en vida, reservándose el usufructo vitalicio con cualquier situación, un candado para que no se dilapide el bien o cualquier cosa, pues es más operante. Por eso es que se justifica lo que decíamos en un principio, que se hermanen las instituciones, que se logre la perfectibilidad del orden jurídico y que al armonizar estos aspectos se hagan juicios rápidos y que beneficien directamente al particular que no hizo su testamento o que lo hizo, y que sea un beneficio armónico. Con respecto a otros países, ¿cómo está México en este tema? Licenciado. Bueno, por ejemplo, en Europa, les puedo poner el caso de España. Allá en España, forzosamente hay que dejar un porcentaje para los hijos. Aquí tenemos libre disposición para dejar nuestros bienes. Podemos dejarle a quien nosotros queramos. Aquí el problema es que todo nuestro patrimonio va a tener un adjudicatario. Si no dejamos, ¿quién? La beneficencia pública será quien se lo quede. Entonces, pensemos que ¿quién queremos que se lo quede? Entonces, lo más conveniente es hacer un testamento en el cual dispongamos quién se lo debe quedar y prever que el heredero también puede morir. ¿Qué vamos a hacer si el heredero muere? Si muere antes que nosotros, la ley dispone una cosa. Si muere después que nosotros, también, ¿sí? Tiene esa prevención. O en el mismo acto, por ejemplo, en un accidente. En un accidente. Entonces, existe el derecho de acrecer. Bueno, si dispuse que son 3 herederos y falleciera uno, pues entonces que se divide entre 2. Crece la porción de cada uno. O crear los sustitutos cuando existan incapacidad de los herederos, muerte o repudio de la herencia. También el derecho de acrecer o la sustitución de herederos procede en esos casos. Entonces yo creo que esa es una labor del notario para decirle qué es lo que debe hacer para proteger más aún cómo está dejando sus bienes, cómo los está repartiendo, para que no vayan a quedar dentro de ese juicio testamentario, vaya a surgir un juicio intestamentario por los bienes que quedaron sin titular. Y hay muchos juicios intestamentarios. O hacen un testamento y la persona no fallece, los herederos ya fallecieron, cuando fallece ya no vive ninguno, entonces ese testamento se llama que quedó caduco porque no tiene herederos. Entonces hay que iniciar el juicio sucesorio intestamentario. O sea, hay que prever todas esas circunstancias y creo que es la labor, ¿sí? No me dejará mentir aquí el licenciado Orrea, que es la labor que tiene que hacer el notario con las personas que van a pedir su asesoría, ellos como expertos en el derecho. Bueno, en el año 2003 Hidalgo registraba 1.254 avisos de testamento y en el año 2011 1.849. Ha sido muy poco el crecimiento. Bueno, volvemos al punto de arranque. Yo creo que se necesita ampliar el campo de acción que beneficia a esta institución y desde luego entender que pues no todos los que hacen un testamento pues tienen un patrimonio consistente que los obligue. Casi siempre pues a lo que uno aspira es a tener una casa, un bien que casi siempre se queda a la deriva. Y bueno, pues esto es consecuencia también de una situación real que vivimos. Y yo creo que pues es importante valorar todos estos aspectos y no solo declarar 1 o 2 meses del testamento, sino vienen aparejadas muchas cosas que tenemos que vincular en nuestro quehacer, los notarios, los abogados, los profesionistas, para que pues esto mejore. Hay que bajar el costo. Yo creo que sí, indiscutiblemente. Y yo me iría en muchos aspectos, como una función eminentemente social de los notarios, que no se cobre. Es decir, al fin y al cabo, si usted no cobra por un testamento, el cliente regresará porque le toma confianza. Claro. Y eso es lo que hay que tomar en consideración muchas veces, que lo que se requiere es que el particular tenga confianza en las instituciones que no las tiene. Y crearía más un ámbito de confianza a un notario que le dice a un particular: señor, no es nada. Y yo creo que le abriría las puertas no solo de la notaría, sino porque los herederos incluso tendrán que regresar. Claro, para la adjudicación de los habría bienes, que verlo ¿no? como una cuestión pues pensada, ¿no? Y que
debemos de valorar, porque pues, es que no siempre el notario está obligado a cobrar por sus intervenciones. Una orientación no debe cobrarla un notario, pero pues no es todavía patrimonio de todos los notarios esta manera de pensar. Y ¿por qué no? Yo pienso que sería muy bueno para la colectividad decir, no le cuesta su O al testamento. menos este mes. Claro, un mes o dos Un meses. mes, ¿no? Sí, Justamente señor. para coadyuvar a que se hagan este tipo de trámites ante la sociedad. Y lo mismo que el Colegio de Abogados, ¿no? Bueno, en la barra se presta asesoría gratuita. La asesoría no se cobra. Y ya cuando se trata de llevar un juicio se canaliza con los miembros de la barra especializados en la materia para que lleven el juicio, pero la asesoría no se cobra. Bueno, la pregunta del millón, ¿usted ya hizo su testamento, licenciado? Pues no. Ahí está la falta de cultura. En la casa del herrero hasta donde palma. O sea, ¿usted ya lo hizo, licenciado? Bueno, yo ya lo hice, pero hay que rectificarlo. Es decir, estamos en una situación... Bueno, entonces, Sí. ¿por qué? ¿Por qué caemos en esto finalmente? Bueno, mire, es precisamente la ventaja del testamento. Usted lo puede modificar cuantas veces quiera. Y hay veces, por ejemplo, al organizar un viaje, usted se va al viaje y dice, bueno, el testamento aquí es un elemento preventivo. Me No se llega a piensa pasar en eso. algo, pasa esto y No esto se otro. piensa en Entonces eso. usted llega, modifica su testamento. Pero sí, es necesario culturizarnos en esta materia y vincularnos y establecer una situación que nos lleve a la perfectibilidad de las instituciones, que son magníficas, pero que a veces en manos de los hombres se desquician, se convierten en elementos negativos, y yo creo que eso es lo importante, hacer algo altamente positivo. ¿Faltará mayor transparencia en este tipo de trámites? Bueno, es producto también de lo que vivimos, y no podemos estar al margen los notarios de la falta de transparencia que debe prevalecer. Es real, doloroso, pero cierto que nos falta transparencia. Lo digo por mi gremio, nos falta un espíritu de moralidad, de verticalidad a quien nos dio la posibilidad de ser notarios, verticalidad para con la sociedad, lealtad para con nosotros mismos, y el día que esto se logre conjugar, pues tendremos una institución armónica con un objetivo claro y definido. Y sí, indiscutiblemente que nos falta. Tenemos que ser absolutamente sinceros. Transparencia en los abogados también. Sí, tenemos que recuperar el mal nombre que tenemos, la mala fama. Creo que solo lo podemos hacer con trabajo, con honradez y guiándonos a la ética profesional. Con hechos. Sí, no basta estar en los discursos, sino demostrárselo a los clientes. Obviamente siempre habrá clientes inconformes, siempre se irán hablando muchos malos, que no se haya hecho las cosas como ellos o quisieran obtener el resultado que ellos quisieran, pero que el trabajo que presta el abogado siempre sea apegado a derecho y no abuse del cliente. Bueno, este programa era justamente para hablar del testamento, del mes que se dedica para este trámite, pero vamos a invitarlos nuevamente para hablar de específicamente de los notarios. Hay muchos notarios que llevan situaciones irregulares, hay otros que incluso han sido amenazados, hay otros que de repente son sorprendidos por personas o por abogados porque ya arrancaron la hoja en la propiedad, ¿cómo se llama? En el registro de la propiedad. Total, se dan muchas irregularidades y hay notarios que son sorprendidos y aún así hacen un documento para pasar el bien. Pero será motivo de otro programa, licenciado. Muy bien. Pues yo les agradezco mucho. También en contrario. abono, licenciado, yo tampoco he hecho mi testamento. Bueno, usted sí. he hecho mi testamento, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacer el testamento y evitarnos problemas. Y sobre todo lo que decía el señor licenciado, la beneficencia pública, cuando uno no deja una disposición testamentaria, la ley dice que todos los que se crean con derecho pueden participar en la masa hereditaria, y en un descuido trabajó uno toda la vida para dejarle su patrimonio
a la beneficencia pública. A la beneficencia pública. Muy bien. Pues gracias al licenciado notario Rafael Arriaga Paz, presidente del Colegio de Notarios en el Estado de Hidalgo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a usted por la oportunidad que nos da y será un placer reunirnos con colegas en instituciones hermanas que estamos identificados en un ideal, y para mí es un honor estar con el señor licenciado Arias. Lo valoramos su calidad profesional y qué bueno que tengamos esta oportunidad de dialogar y platicar. Gracias, licenciado Arriaga. También al licenciado Enrique Arias Sapien, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. No, al contrario, agradezco la invitación y para mí es un honor haber compartido la mesa con ustedes, especialmente con el licenciado Arriaga Paz, que tengo muchos años de conocerlo, es una persona a la cual estimo mucho. Una institución. Sí, claro que sí. También a mis compañeros, a Jorge Martínez aquí en Pachuca, que hizo posible la transmisión, lo mismo que allá en Tulancingo, a Don Memo Ortega, y a quienes realizaron la transmisión vía televisión por internet, Jaciel Velasco y Celso García. Muchas gracias. Buenas noches, nos vemos en otro programa de Entre Líneas. Gracias. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.